Les confieso que para mí no es fácil hablar del presidente Nayib Bukele tras ser reelecto hace casi 2 meses durante un proceso electoral un tanto convulso en el contexto de los parámetros constitucionales salvadoreños, así como luego de 2 años de poner en práctica un indetenible régimen de excepción que es cuestionado por defensores de derechos humanos. Ahora, El Salvador, como vamos a ver aquí, es un país centroamericano, ¿verdad? Pequeño en comparación con otros que están a su alrededor, que ha vivido y sufrido intensas situaciones de violencia, fundamentadas probablemente en las contradicciones socioeconómicas que, por cierto, persisten en ese país tras décadas de injerencias, paramilitarismo, comandos de la muerte, autoritarismos y jóvenes quienes buscan, por cierto, cómo escapar por cualquier vía de la crisis que todavía no tiene un horizonte claro en esa nación. Este es El Salvador, con cara hacia el Pacífico, y por cierto que no ha vivido precisamente en un ambiente pacífico por muchos años y rodeada de otras importantes naciones centroamericanas. Vamos a hablar de eso. En medio de esto se cumplen 2 años del estado de excepción. Veamos qué ha pasado en este periodo de tiempo. Bueno, el medio que vemos en pantalla, El Espectador, titula de la siguiente manera: Seguridad versus libertad. 2 años del régimen de excepción de Bukele en El Salvador. Dice el medio, asegura que la medida que inició como una estrategia para luchar contra la inseguridad en el país se ha convertido en una clara violación de los derechos humanos, dice el medio, según las denuncias de los familiares de los detenidos. El gobierno ha encarcelado a más de 78.000 presuntos delincuentes, sin embargo la gran mayoría es, según dicen sus denunciantes, inocentes, a quienes además se les niega el derecho a la defensa. Mientras tanto, su día a día en las cárceles arremete contra la integridad psicológica, aun cuando las fuerzas policiales aseguran brindar atención en esta área. Pero antes de continuar profundizando en el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recontextualizarla para que ustedes participen. Por cierto, hemos notado un gran volumen de participantes y nos llama la atención, pero bueno, Nayib Bukele de El Salvador, con casi 2 meses de su polémica reelección y 2 años del régimen de excepción que mantiene a casi 80.000 personas encarceladas, la mayoría jóvenes, con denuncias por violaciones de derechos humanos, le preguntamos a usted, ¿usted está de acuerdo con esta estrategia? Bueno, pusimos 4 opciones. Una es sí, aunque viole derechos humanos. La otra es no, porque viola derechos humanos. La tercera dice, el fin justifica los medios. Y la cuarta es no, porque no es democrático. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @GuillermoTelesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y hoy tenemos el placer de contar con una persona que nos va a ayudar a confeccionar una interpretación de la realidad de El Salvador, porque nosotros estamos en otro país y por supuesto no nos es fácil identificar la realidad si no contamos con alguien que nos apoye, y nos complace que sea una dama, ¿verdad? Se trata de Ingrid Escobar, que es directora de Socorro Jurídico Humanitario de El Salvador. Nos acompaña desde allá, desde su capital, San Salvador. ¿Cómo está, amiga Ingrid? Un placer saludarle. Un gusto saludarle desde estas tierras, El Salvador, y un saludo muy especial a toda su teleaudiencia, a la orden, las preguntas que tenga respecto al tema. Bien, Ingrid, yo hice una introducción, pero a veces me queda siempre la duda de si estas cosas que nosotros comentamos se aproximan a la realidad. ¿Cómo percibes a El Salvador? Ayúdanos a confeccionar rápidamente un perfil de El Salvador y por qué llegamos aquí a esta situación donde estamos hablando de Nayib Bukele. Bueno, en principio decir que actualmente en El Salvador vivimos en una dictadura neofascista. Desde ahí podemos comprender el descalabro y la deriva autoritaria en la que nos encontramos y la preocupación de la población, principalmente aquella que está organizada, por ejemplo, en organizaciones como la que nosotros representamos, de defensa de derechos humanos, sindicatos, representantes de asociaciones de distintos sectores, en las que estamos nosotros principalmente denunciando
el rompimiento total del Estado de Derecho. Por ejemplo, tenemos un presidente que es completamente ilegal, ¿verdad? Nuestra Constitución en la República claramente lo dice en repetidas ocasiones en la Constitución. No es posible la reelección, no obstante, ya estando en el poder, él decidió reelegirse, imponiendo para lograrlo una sala de lo constitucional, puesto que él, por órdenes de Nayib Bukele, destituyó, diciéndole a los diputados entrantes en la Asamblea del 2021 que pues quitaran a los magistrados de la sala de lo constitucional, y eso le permitió a él allanar el camino para lo que hoy está sucediendo, que es una reelección completamente ilegal. De hecho, el 4 de febrero de este año concurrimos los salvadoreños a esa elección donde hubo fraude. ¿Verdad? Hubo fraude electoral, no solamente en el método de votación en El Salvador, sino que también en la forma en cómo los compatriotas en el exterior, más de 700,000 que estaban inhabilitados para votar, mágicamente lo hicieron en este proceso electoral. Y donde más hay preocupación es en la elección de los diputados y diputadas que tienen por potestad constitucional el poder de elegir precisamente esos magistrados de la sala de lo constitucional, de las diferentes, digamos, salas en la Corte Suprema de Justicia, de poner o quitar jueces, y por lo tanto hoy lo que tenemos es una cooptación total de los tres poderes del Estado que obedecen única y exclusivamente a Nayib Bukele. Aquí se desapareció por completo el poder, la división de poderes, la separación de poderes, ¿verdad? Eso es grave. Dígame. Ingrid, no, bueno, que siendo abogado del diablo es lo que pasa con una calificación que le dicen a los periodistas, que tenemos que hacer preguntas que a veces incomodan a los entrevistados. Tú sabes que la reelección existe en muchos países y es considerado legal, constitucional. Tú, bueno, dices que en la Constitución de El Salvador no está prevista la reelección. Suponiendo que hubiera reelección, tú dices que hubo fraude, es decir, ¿crees que la gente votó por otra opción diferente a Nayib Bukele y él se robó los votos? De alguna manera, aclárame eso, por favor. Cuando yo me refiero al fraude electoral, estoy específicamente hablando en el ámbito legislativo, porque mayo de 2021, cuando entra el oficialismo con una mayoría legislativa, lo primero que hace es destituir a la Sala de lo Constitucional, que tenía para funcionar legalmente hasta el año 2029. Estos magistrados allanaron el camino para la reelección. Fue un completo proceso totalmente viciado. Y lo que ha sucedido en la elección de diputados, si bien es cierto, Bukele tiene una alta popularidad, indudablemente ganó, pero ganó haciendo trampa, ¿verdad? También es cierto que esta elección de diputados, bueno, yo estuve presente en la observación electoral y yo vi ahí que cuando sacaban las papeletas de las urnas de elección de diputados venían completamente lisas, ¿verdad? En un proceso electoral que se declaró fallido, tuvo que irse a un escrutinio final. Y cuando hablo de papeletas lisas significa que ellos rellenaron las cajas para sacar una mayoría legislativa que justamente venía de una reforma reciente que ellos se sacaron de la manga de la camisa porque no estaba en ninguna parte de nuestra ley, donde antes teníamos 84 diputados, pero como ya no les convenía porque no tienen ya la aceptación del pueblo, los bajan a 60. Lo mismo pasó con los municipios, allá donde no tienen el control, que es en la gran mayoría de localidades de alcaldías, pues las bajan, ¿verdad? Y ahora tenemos completamente un mapa electoral muy diferente. Sí. Y bueno, qué decir también de la desventaja enorme de la oposición en referencia al oficialismo, que tiene absolutamente todo el poder, no solamente de los recursos del Estado, recursos humanos, los empleados públicos que trabajan a favor de ellos, sino que también la criminalización de todos aquellos defensores o personas que tienen la valentía de alzar la voz y decir, miren, no es correcto lo que están haciendo, apéguense a lo que dice nuestra Constitución. Y bueno, lo que hacen es, hoy, utilizando el régimen de excepción, que como ustedes muy bien lo han dicho, van ya cerca de 80,000 salvadoreños encarcelados y de entre ellos muchos defensores de derechos humanos que por decir lo que no es correcto están presos. Vamos a ver por algunas personas, vamos a ver quién es Nayib Bukele según lo que hemos podido recoger desde acá, pues. ¿Qué conocemos del presidente de El Salvador? Bueno, conozcamos más sobre él y su llegada al poder. Tenemos entendido que es hijo de un líder de la comunidad musulmana de El Salvador, que inició su experiencia política al titularse como alcalde de Nuevo Cuscatlán en el año 2012 y de San Salvador en 2015. Mantuvo el vínculo con el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional, un importante grupo político que, bueno, que tiene una gran historia en El Salvador. En el año 2019 gana las elecciones presidenciales al hacer un lavado de orígenes. Pues se postuló y ganó como candidato del partido de extrema derecha Gran Alianza Nacional y avanzó en la toma de posesión perfilándose como un enviado divino que no aceptaba castas y pondría mano dura a las causas de un país lastimado por la inseguridad y falta de asistencia. Ingrid, ¿se parece al Nayib Bukele que tú conoces? ¿O qué sabes tú? Bueno, ahí usted lo ha descrito como lo que él es en realidad, un oportunista. Él se vendió como un hombre de izquierda progresista, de este que iba a beneficiar a las mayorías, pero en la práctica lo único que él quería era llegar al poder para ahora ser exactamente como usted lo ha dicho, un hombre de extrema derecha, utilizando un partido político precisamente de extrema derecha para llegar al poder. De hecho, él fue expulsado del FMLN por sus malas prácticas, por violentar los principios de un partido de izquierda. Y bueno, hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? De hecho, hay asesores venezolanos que son los que en realidad, y bueno, con el perdón, ¿verdad? Pero son lo que están haciendo es llevando al país al neofascismo, sin decírselo a la gente, a través de las prácticas que están haciendo. Hacen lobby con la extrema derecha en Estados Unidos, por ejemplo, pagan lobistas para que hablen bien de El Salvador. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Políticas económicas, por ejemplo, completamente fallidas. La criptomoneda ahora en nuestro país, por ejemplo, es una moneda de curso legal que ha sido un completo y rotundo fracaso que solamente ha servido para enriquecer a los mismos de siempre, a los más ricos, a las familias del presidente. Entonces, eso es lo que tenemos. Bien, Una economía que cada vez va peor y sin soluciones, más allá de o a costa de qué, de la democracia, que Ingrid, la estamos perdiendo, yo tengo aquí entre otros. una información que ha preparado nuestro equipo de producción en torno al aspecto económico, ¿te parece? ¿Cuál es el panorama económico de El Salvador? Bueno, veamos el escenario de la siguiente manera. Según el medio que vemos en pantalla, que se llama Portafolio, el pueblo denuncia que el costo de la canasta básica de alimentos aumentó 30% los últimos 3 años, mientras que el salario mínimo solo se ha incrementado 20%. O sea, hay un déficit de 10% con respecto a la inflación. Asimismo, casi 30% de los ciudadanos viven en la pobreza. Todo esto según las cifras de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Es decir, o sea, no es un grupo precisamente salvadoreño, sino una institución muy respetable. Por otra parte, un informe del Departamento de Estado de 2023 afirmó que el 70% de los trabajadores se dedicaban al sector informal sin derecho a las prestaciones sociales. Y ahí no nos alcanzó el tiempo, pero entiendo que, Ingrid, también muchos salvadoreños viven de lo que les llega de Estados Unidos, de los dólares. Háblame de eso, por favor, de todas estas cosas. Exactamente. Bueno, de hecho, aquí la gran mayoría de salvadoreños que antes tenían los 3 tiempos de comida, hoy están comiendo 2 tiempos de comida. El partido oficialista con mayoría en la Asamblea Legislativa tiene los votos suficientes para poder aumentar el salario mínimo. Solo falta la orden de Bukele, la voluntad política de sus diputados y, por supuesto, el sistema de justicia que no le votaría esa decisión, pero no existe. No obstante, era una de las promesas de campaña. No se le ha aumentado absolutamente nada el salario mínimo de la gente. El sector formal es el mínimo, como usted decía, es el sector informal lo que más tenemos, sin beneficios, sin pensión, sin derecho a pensiones, sin derecho a la seguridad social, entre otros. Bueno, para decirle un ejemplo, uno de los únicos bancos que le estaba prestando a El Salvador, el BCE, ahora lo que está haciendo, cuando le rechazó la propuesta del presidente que llevaba a El Salvador y ha ganado una costarricense, le está diciendo o pidiendo cuentas de para dónde se fue el dinero que pidieron prestado para el Bitcoin y un banco hipotecario en El Salvador. ¿Dónde está ese dinero? Cuando tenemos, fíjese bien, una ley de reserva de la información pública por 7 años. Nosotros no sabemos nada de ese dinero. Y por el contrario, lo que sí estamos viendo es un incremento en la canasta básica. Ya no aquí no hay absolutamente nada de soberanía alimentaria. No se invierte en el agricultor, abono no se le da y los frijoles están por el cielo, el arroz, toda la canasta básica. Y nosotros aquí que estamos en El Salvador lo estamos viviendo. Entonces, la burbuja del TikTok y todas estas redes sociales donde él se presenta como la maravilla, ¿verdad? Es mentira.
¿verdad? Es mentira. Todo lo que él sube a Twitter y sus redes sociales, en que estamos en un rebalse económico gracias al Bitcoin y todas estas nuevas políticas económicas, bueno, tal vez para él, sus familias o los funcionarios que le sirven, pero para el pueblo que estamos sufriendo la crisis económica, eso no es cierto. Y lo vemos claramente en la migración. Aquí hay un éxodo para Europa y un éxodo para el norte, ¿verdad? Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está lo que dicen que están haciendo? En la práctica no se ve. Así que eso es lo que nosotros como salvadoreños podemos expresar, y se lo hablo de una organización que representamos miles de personas en El Salvador. Bien, muchas gracias entonces a Ingrid Escobar, quien es directora de Socorro Jurídico Humanitario de El Salvador, por habernos ayudado a entender, bueno, su interpretación acerca de la realidad de El Salvador, que hoy estamos recordando porque hace poco, 2 meses, Nayib Bukele fue reelecto, como hemos dicho, en un convulsionado proceso electoral, y está cumpliendo 2 años del momento cuando inició el régimen de excepción. Muchas gracias, Ingrid. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, buenas noches. gracias. Bueno, y justamente vamos a hablar de eso en la próxima parte del programa. ¿Qué ha pasado con este régimen de excepción? ¿Cómo está la situación? Porque algunos dicen que hay violación de derechos humanos y todo tipo de situaciones. Así que bueno, en la próxima parte del programa estaremos llevando todo eso y más aquí en El Mundo desde el Sur. Bueno, esta parte del programa la hemos definido tal como aparece aquí abajo. Pónmela de nuevo, por favor, si es tan amable. El Salvador requiere de un nuevo Salvador. Los muchachos me dicen que explique, pero yo no lo voy a explicar. Creo que está clarito. El que entendió, entendió. ¿El Salvador requiere de un nuevo Salvador? No sé. Pese a las críticas basadas en faltas a los derechos humanos, el impacto en la región es cada día más visible debido a la política de mano dura profesada por Bukele. Con una popularidad creciente, Bukele ha trascendido las fronteras de su país debido a su polémica campaña contra el crimen organizado. Este efecto se ha propagado a países como Chile y Argentina, pasando por Perú, Ecuador, Honduras y Costa Rica. Y según una encuestadora privada, en 2023 el mandatario salvadoreño tenía el respaldo de una mayoría de sus compatriotas, por lo que se proyectó como el gobernante más popular de la región. ¿Será verdad? Analistas de algunos medios de comunicación y medios de difusión de mensajes afirman que su imagen y acciones son la expresión del rechazo hacia la política tradicional y de la pérdida de fe en las instituciones que no resuelven los problemas de inseguridad, pobreza y corrupción. Bueno, eso es una introducción, pero para profundizar más en este asunto, vamos a conversar con otro invitado. Se trata del coordinador de Movimiento de Víctimas del Régimen, Samuel Ramírez. ¿Cómo estás, Samuel? Quizás no me está escuchando. Vamos a tratar de ver si me está escuchando ahora. Samuel Ramírez, ¿cómo estás? Afirmativo, lo escucho. Muy bien, estábamos un poco inquietos porque no te escuchábamos. Muy bien, Samuel, fíjate, tú eres entonces de un grupo defensores de las víctimas. ¿Cuáles víctimas? Hay un pequeño retraso en la transmisión. Voy a repetirle a Samuel Ramírez. Tú eres miembro de un movimiento defensor de las víctimas. Te pregunto, ¿cuáles víctimas? Bueno, quizás nuestro equipo de producción nos puede ayudar a ver. Él no está escuchando lo que estoy diciendo. Bueno, mientras rescatamos la señal con él, nosotros tenemos otro material que podemos ir adelantando. Veamos cuáles son algunos de los retos
que el presidente Nayib Bukele podría enfrentar en este nuevo periodo presidencial. El portal El País dice lo siguiente: un país con problemas financieros, el nuevo reto de Bukele en El Salvador. Bueno, según el escrito, el mandatario nacional debe mejorar la economía de la nación. Para algunos analistas, las tendencias señalan que el lento crecimiento económico y la caída de producción no promete nada bueno para la población. También alerta que aunque el dignatario asegura que es una etapa de prosperidad, las quejas de los ciudadanos se escuchan en las calles, donde además condenan la ausencia de Bukele en las comunidades del interior. Bien, vamos a tratar de rescatar de nuevo entonces la conversación con nuestro invitado de esta parte. Se trata de Samuel Ramírez, quien es coordinador del movimiento de víctimas del régimen. Y yo le preguntaba a Samuel, ¿cuáles son esas víctimas del régimen? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho gusto. Mire, este día, 27 de marzo, justamente, estamos, se puede decir, 2 años de régimen de excepción, 2 años de sometimiento a la población salvadoreña. Es cierto que hay un combate a la criminalidad, pero también este régimen le está sirviendo al gobierno para sembrar miedo en la población salvadoreña, para que no se pronuncie, para que no se manifieste, para que no se exprese ante la situación económica, la situación de inseguridad que también tenemos. No es cierto que el régimen ha traído seguridad el 100%. Hemos tenido un par de días un asesinato de un joven en Aguachapán, desapareció una mujer y fue asesinada, encontrada su cuerpo sin vida este día en San Julián, departamento de Sonsonate. Eso es lo que vive El Salvador, eso es lo que vive a 2 años de régimen de excepción. Ahora, Samuel, pero explícanos ya de manera un poco más precisa, por supuesto acabas de hablar de unos casos en particular, pero en sentido general, ante los ojos del mundo, Nayib Bukele ha vendido la idea de que estos 80.000 personas, jóvenes presos, que aparecen siempre como, digamos, con cabeza rapada, con ropa interior y todos apelotonados en una cárcel, que es respuesta de que ha acabado con las maras, con las pandillas, que ha eliminado gran parte de la delincuencia, se vende como uno de los países más seguros de Latinoamérica. ¿Qué hay de cierto sobre eso, Samuel? Bueno, la verdad que el régimen de excepción también es un instrumento de publicidad para el gobierno. Esos espectáculos, esas spots, esos anuncios donde salen los verdaderos pandilleros exhibiéndolos al momento de algunas capturas en el penal más famoso y más grande del Salvador, que es el Secot. Eso pareciera que más un espectáculo y para meter miedo a la gente, al mundo, decirle que aquí sí se combate a las pandillas. Eso es lo que nosotros observamos. Sin embargo, la situación de seguridad sigue aún. Imagínense militares en las calles, policías en las calles, cercos militares. Recientemente se ha montado un operativo militar en Chalatenango, una zona donde la gente está organizada, donde la gente en su mayoría fueron participantes del conflicto armado, una gente que no es un apoyo real para el gobierno, y vemos pues un acoso policial, militar, cateos, persecución, y es cierto que hubieron unos crímenes recientemente, pero no se justifica semejante maquinaria militar para poder someter a un par de delincuentes que son los que están dando problemas. Entonces vemos que es un régimen que es utilizado nada más para publicidad, para venderse al mundo, que es el presidente que ha resuelto el tema de la inseguridad en El Salvador. Samuel, voy a leer aquí un trabajo que tenemos aquí preparado porque la Amnistía Internacional aseguró este miércoles que la crisis humanitaria por el régimen de excepción en el país podría profundizarse en este segundo mandato. Según la Deutsche Welle, que es la radiotelevisión de Alemania, la organización denunció que intenta evadir sus obligaciones internacionales ante las torturas y las violaciones en derechos humanos que hoy se registran en las cárceles salvadoreñas, adoptando medidas desproporcionadas contra los privados de libertad. Es por esto que la directora del bloque, Anna Picker, afirmó que podría haber una profundización de la crisis.
Samuel, antes de preguntarte sobre esto, me gustaría mostrar también una caricatura. Tú sabes que las caricaturas no tienen por qué ser cómicas, ¿no? Muchas caricaturas tienen un humor, pero también cargado de conciencia. Vamos a ver qué opinan ustedes de esta caricatura que tenemos en pantalla. Te la voy a describir a ti, Samuel, que estás allá en Salvador. Vamos a verla. Aparece una figura de un hombre que se parece bastante a Nayib Bukele, con una ropa aparentemente militar, ¿verdad? Y donde él tiene un celular y por un oído le entra la palabra derechos y por la otra le sale la palabra humanos. O sea, como que le pasa los derechos humanos de un oído al otro. Bueno, vamos a dejar esa interpretación allí para que nuestro público la pueda manejar. Y a ti, Samuel, te pregunto en concreto. Tú eres coordinador del Comité de Víctimas. Háblame de cuáles son esas víctimas que tú conoces. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esas personas que ustedes consideran víctimas? ¿Hay una cifra? ¿Hay un perfil? ¿Hay unas características? ¿Hay personas inocentes? ¿Qué es lo que hay realmente en ese grupo de víctimas que ustedes representan? Bueno, dentro de las víctimas que Movir tiene organizadas son personas que tienen suficientes arraigos para comprobar que su familiar es inocente. Comprobantes, constancias laborales, constancias de estudio, referencias laborales, referencias empresariales. O sea, tienen todo como para considerarse que son inocentes. Sin embargo, el sistema judicial salvadoreño, eso no vale para ellos. Simplemente solo vale la acusación de la fiscalía, esa llamada telefónica anónima o esos policías que aseguran que la persona es pandillero o se presume que son pandilleros o que son colaboradores. Pero hay muchas personas presas ya casi cumpliendo 2 años que no se le han comprobado ningún delito y ninguna vinculación con las pandillas y siguen guardando prisión y son personas algunas que ya murieron esperando mostrar esa inocencia. Samuel, aquí hemos... Ajá. Cuando tú dices que son muchas personas inocentes presas, ¿puedes decirme qué cantidad? Porque si estamos hablando de 78.000 a 80.000 personas presas, muchos de ellos jóvenes, ¿cuántos pudieran estar allí en condición de inocentes encarcelados? Fíjese que ese dato es bien difícil. Pueden ser estimaciones. El gobierno dice que tiene más de 70.000 capturados. Y esa cifra también es cuestionable, porque no hay forma como comprobarla. La transparencia en este país no existe. El gobierno mantiene reserva toda esa información, pero yo en lo personal, por todo lo que conocemos, hemos escuchado, hemos vivido con las víctimas, yo presumo que casi la mitad de las personas que están presas se presume que son inocentes porque no se han vencido en juicios, no se han comprobado su vinculación con las pandillas. O sea que la minoría que realmente son pandilleros, pues creo yo que es fácil poderlo comprobar, pero las personas que son inocentes es el gran problema para el gobierno. Y nosotros hemos denunciado a lo grande a través de las diferentes instituciones de este país a nivel internacional y el gobierno no reconoce que está violentando los derechos humanos, no agiliza esos procesos judiciales y esa puede ser la preocupación de las víctimas, que no hay una gran impotencia en El Salvador, que nadie escucha a las víctimas. El gobierno simplemente hace oídos sordos al llamado de la población que son víctimas del régimen. Bien, muchas gracias Samuel Ramírez por tu participación, gracias por tu aporte. Seguiremos entonces pendientes también de todo esto. ¿Sí? Hasta la próxima. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Samuel Ramírez del Comité de Víctimas del Régimen de El Salvador. Ahora vamos a ver la encuesta, vamos a ver el resultado de la participación de ustedes. La pregunta, bueno, ya ustedes saben, basados en los 2 meses de reelección y 2 años de régimen de excepción, que le preguntamos a ustedes, ¿están de acuerdo con esta estrategia? Bueno, está muy repartida la participación. Cerca de 37% dice que esta estrategia no está bien porque viola los derechos humanos. 37% es como 1/3 de la participación. Un 23% dice que sí, aunque viole los derechos humanos. Un 22% dice que no, porque no es democrático. Y un 17% dice, bueno, el fin justifica los medios. Como ustedes se darán cuenta, prácticamente hay como una mitad del público que le parece bien y otra mitad que no le parece bien. Así que bueno, eso no me extraña porque yo que soy periodista y he trabajado con la fuente de sucesos, también sé que mucha gente desesperada piensa que la represión es lo mejor y otros dicen que la justicia es lo que debe imperar. Bueno, a la vista está que Nayib Bukele
Es un nuevo experimento de los laboratorios injerencistas de quienes manejan los hilos en los países que todavía dependen de las directrices de los poderes fácticos que controlan las decisiones políticas y geopolíticas desde Washington, desde donde sus acciones legales o ilegales no son bloqueadas ni sancionadas, por cierto. De esta manera que, como experimento, al fin debemos esperar los resultados que en los procesos políticos, sociales e históricos requieren de tiempo para precisar sus consecuencias. Ahora, para que ese experimento sea positivo, habrá que ver el efecto de sus acciones sobre el bienestar del pueblo de El Salvador, que deberá ahora decidir si mantienen o no al candidato que el capitalismo le conviene en el mundo desde el sur.